Ya, ya. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast. Soy su anfitrión, Gabriel Greenberg. Y hoy vamos a tocar un tema particularmente interesante e importante para la actualidad. ¿Qué vamos a hablar? La economía desde la visión china. Cómo China entiende el problema económico, cómo la ve, cómo se explica, de dónde nace. Vamos a hacer un repaso histórico, vamos a hablar de personajes importantísimos como es Mao Zedong, su gran salto adelante, la revolución cultural, a Deng Xiaoping, su modelo de capitalista Estado disciplinado y su apertura al mundo. Vamos a analizar qué causó esto, por qué ocurrió. Vamos a intentar reflexionar sobre estas problemáticas, sobre estos antecedentes históricos. Vamos a hablar un poco claro, intentar reflexionar sobre esta historia china, cómo nos dejó, por qué China es como es ahora, que es el actor del mundo ahora mismo. Vamos a intentar agregarle una mirada geográfica del poder, teniendo como guías, teorías y libros como son los de Byung-Chul Han, Kaplan y Kupchan. Bueno, ¿dónde empezamos? Primeramente, hagamos una contextualización histórica, hablemos sobre el contexto donde nace China, la teoría económica china moderna del Partido Comunista Chino con Mao Zedong. Bueno, donde ponemos un punto de partida a esto. Yo lo quiero poner desde el siglo XIX y el siglo de humillación, como lo llaman ellos los chinos. ¿Qué ocurrió acá? Bueno, el imperio chino, la cultura china del imperio Qing, se vio dominado por las potencias europeas imperialistas. Se vio sobrevasido, se vio un estado pobre, declive total, pobreza, estancamiento, subdesarrollo económico. Y esto fue terrible para la población china. ¿Por qué? China en su momento tenía un ego infladísimo. Se veía en el centro del mundo. Y en cierta medida lo eran. Todo el punto de cómo llegaron los europeos eran buscar los recursos de élite que podían proveer los chinos. Bueno, ¿qué ocurrió? Este siglo de humillación derivó finalmente en la guerra civil china. China tiene estos siglos de guerra civil, fragmentación y unificación, desde los yuanes, desde a los tres imperios, hasta los Qing. Esto es estándar en la historia china. Entonces, bueno, ¿qué tiene esto de relevante? Bueno, como toda guerra civil y fragmentación de países en el siglo XIX, aparece este grupo comunista de la teoría de marxista, claro, establecida por Karl Marx y Friedrich Engels. Sale este grupo dentro de los diez y tantos grupos que aparecieron en la facción después de la guerra china. Bueno, ocurre la guerra china, los nacionalistas empiezan a manejar el poder y acorralan a este grupo insurgente chino, muy parecido a los soviets que intentaron establecer Lenin y Trotsky después de la Revolución de Octubre. Esto lo acorralan hacia la provincia de Jiangxi. Están acorralados, se empiezan a desesperar, están rodeados por el ejército nacionalista del Kuomintang. ¿Qué tiene que hacer? Toman la decisión desesperada de huir al norte. Y ocurre lo que hoy nosotros llamamos la larga marcha. Así que caminan por 12.500 kilómetros a lo largo de un año, 370 días. Llegaron a la provincia de Shaanxi. 90% no logró sobrevivir. 90% de todos los que tomaron esa marcha desesperada de escapar para que no sean acorralados y finalmente masacrados por el ejército nacionalista, 90 no logró presentar. Solo 10% llegó a la siguiente fase. Bueno, después de esta masacre, de esta catástrofe,
el corto plazo para el ejército rojo, emerge Mao Zedong. Bueno, ¿quién es Mao Zedong? ¿Quién es este personaje tan importante que después vamos a intentar desarrollar un poco más? Mao Zedong llega al poder del Partido Comunista Chino, del Ejército Rojo, ya que, bueno, 90% murió, fue un desastre, hubo errores en la planificación y los altos rangos murieron por falta. Murieron, porque 90% murió, estadísticamente no iba a sobrevivir. Bueno, Mao Zedong forjó el espíritu del ejército rojo, los unió y les dio esperanza. Mao Zedong logró unir y consolidar poder internamente dentro del Partido Comunista Chino y los rojos durante la Guerra Civil. Bueno, avanzando con la historia, hay una tregua por la invasión japonesa, Segunda Guerra Mundial, cosas ocurren. Después, en 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, antes de la primera parte, la Unión Soviética no dio mucho apoyo, dio un poco, pero no tanto, porque la Unión Soviética también está dentro de sus problemas. Pero después la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial y con la ya instaurada Guerra Fría, la Unión Soviética toma control de Manchuria, esta provincia rica en recursos de los japoneses, que era previamente de ellos que lo habían logrado después de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Se lo da al Ejército Rojo. Y esto le da una ventaja y apoyo tremendo a ellos. Sin embargo, igual el Kuomintang controlaba el Heartland chino, todavía lo tenía, el centro cultural que era China, todavía tenía las capitales. Entonces, seguía siendo una batalla cuesta arriba, pero era mucho más equilibrada ahora. Y sobre todo porque la guerra civil después de la guerra civil china después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una guerra mucho más proxy, como la entendemos en la actualidad. No tanto como en otras escalas como lo fueron la guerra de Vietnam, de Corea o en África. Pero sí fue proxy. Pero lo importante acá de este proxy fue que la Unión Soviética fue quien dio el apoyo. Las potencias occidentales capitalistas no dieron tanto apoyo a los nacionalistas porque igual no eran tan alineados ideológicamente. Sí lo apoyaron, pero poco. Más que nada porque no eran comunistas y estaban luchando con comunistas, pero igual no se sentían tan cómodos por el autoritarismo que tenía el Kuomintang, pero sobre todo por los desastres que traían al Kuomintang. Logísticos, malas decisiones, decidieron abandonar su capital en Nanjing, donde los japoneses masacraron, violaron y destruyeron todo ahí. Su capital, decidieron abandonarla. Para mí uno de el capítulo oscuro de la humanidad, de las atrocidades que cometieron el imperio japonés en China. Entonces todo ese cargo lo tenía el Kuomintang y no el ejército rojo, no lo tenía el Partido Comunista Chino en ese momento. Bueno, avanzando que me estoy demorando y desviando un poco. Finalmente ganan los chinos. En 1949 Mao Zedong proclama la República Popular China. Esto es muy significativo, porque al final gana. Ganan y tienen Mao Zedong, él, tiene el control de lo que quiere hacer con China. Y aquí es donde nos queremos enfocar, donde me quiero enfocar. ¿Cómo Mao Zedong mira la economía? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo tiene su visión de China para la economía? Bueno, Mao Zedong tiene una visión muy estándar dentro de la filosofía marxista. Centralización del poder, claro, poder económico para el Estado, planificación central, reforma agraria, cosas todas muy necesarias. Bueno, ¿en qué innova Mao dentro de esto? Él introduce y idea y crea lo que nosotros llamamos el gran salto adelante. ¿En qué consiste el gran salto adelante? Bueno, Mao Zedong quería industrializar a China de una forma aceleradísima, sin precedentes, quería meterle quinta, sexta, séptima, quería meterle al desarrollo chino. Porque esto también viene del orgullo que tenían los propios chinos, por lo que decía, antes del siglo de humillación, tenían un orgullo, se veían al centro del mundo. Sufrieron, insisto, esto es
la escala de tiempo es enorme, porque dentro uno estudia la historia y un siglo son importantes, sí, pero dentro de todo, en la era moderna podemos estudiar 20 después de Cristo y 5 después. No, antes, claro, sí. Pero sigue siendo un montón, sobre todo con lo rápido que estaban ocurriendo las cosas en el mundo en el siglo XIX. Entonces los chinos se quedaron muy atrás durante este siglo de humillación. Y eso no podía ser. Entonces, ¿cuál es el plan de Mao de desarrollar aceleradísimamente? No puedo parar de enfatizar lo acelerado que quería hacer Mao el desarrollo económico chino. Bueno, crea el gran salto adelante. ¿En qué consiste el gran salto adelante? Dentro de lo que habíamos dicho de la teoría marxista tradicional. Ok. Dentro de esta teoría marxista tradicional, primeramente, ¿qué hace? Colectivización total de las tierras. No se permitirían privados desarrollar la tierra agrícola, la agricultura. Cero, nada. Un poquito así, un granjero ahí chiquito, bueno, esto no, nada, no se permite. ¿Qué más? Crea lo que nosotros después llamamos la, las comunas populares. ¿Qué son las comunas populares? Fue el Estado central obligó a los campesinos a unirse en gigantescas comunas. Y, por ejemplo, cuando se empezó a implementar el Gran Salto Adelante en 1958, se crearon 25.000 comunas y cada comuna tenía 5.000 familias. Cada una comuna 5.000 familias y se crearon 25.000. 125 de millones de personas se lo afectaron en solo un año. Solo un año. Gigantesco. Gigantesco. Suprimió la vida cotidiana, se eliminaron los mercados tradicionales y la propiedad privada. Bueno, primer paso. Segundo paso, una obsesión enfermiza, te diría hasta yo, del acero. Todos tenían que producir acero. Pero ¿qué pasa? No había máquinas, no había fundiciones para el acero. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, en esta colectivización y movilización de números estúpidos, ¿no? Bueno, porque también China es un país muy blanco y negro, es gigantesco, tiene una población demasiado grande, demográficamente, geográficamente China es inmenso. Uno de cada 4 personas en el mundo es chino. Fíjate. Bueno, esta obsesión del acero, ¿cómo la podemos desarrollar? No tenemos fábrica. Bueno, el Estado, frente a esta movilización masiva de personas para desarrollar la agricultura, colectivización de tierras, le pone fundiciones, altos hornos locales, artesanales, a cada una de estas familias. Después voy a explicar un poco más, pero esto fue una idea terrible, terrible. Bueno, esto con el objetivo claro. ¿Por qué hicieron esto de poner fundiciones artesanales en cada, insisto, esto es una cosa de locos. Imagínate, tú hoy llega al Estado y dice, tenéis que producir esto de acero. ¿Cómo se produce el acero? ¿Qué tengo? Ahí tenía un alto horno. Estas son tus cuotas, si no lo lográis, ya vaya a ver. Entonces, bueno, esa era la estrategia. La estrategia la llamaron avanzar 2 pasos adelante. Que también yo lo encuentro un poco sin sentido. Avanzar 2 pasos así, estáis saltando, ¿no? Y avanzar es complicado. Bueno, ¿qué causó esto? Si lo resumimos, el gran salto adelante, un desastre. Es una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó primeramente? Bueno, imagínate, tú eres un campesino, tenés que estar produciendo tanto agrícola, la agricultura, tenés que estar ahí en tu granja y estar produciendo acero todo al mismo tiempo.
de forma acelerada y el Estado te exige cuotas complicadas de alcanzar. Entonces está ahí difícil. Tenéis que matarte en la granja y después tenéis que hacer acero. ¿Cómo hacía acero? No sabe porque China no tenía expertos. Y frente a esta visión de querer, le tenían una deuda impagable a la Unión Soviética. No impagable, pero gigantesca. Y a China no le gusta eso de depender de otras potencias. Entonces no importó maquinaria soviética, idea soviética. Lo desarrolló propio. El problema es que no sabían cómo. La población no sabía cómo. Entonces, el acero que hizo era un desastre. Desastre. No funcionaba, era de una calidad horrenda, horrible la calidad. Entonces, punto uno de dos, fracasó. Y como el campesinado, la población general estaba distraída, estaba obligada a fundir acero, la productividad agrícola se estancó e incluso hasta disminuyó. Bueno, esto no parecería gran problema, pero China tenía, dentro de este orgullo, tenía claramente que demostrar que estaban bien, que podían hacerle fue frente a la Unión Soviética, que no tenían que depender de ellos. Entonces exportaban grano para demostrarle a la comunidad internacional que podían hacerlo. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos locales, que eran los encargados de manejar las cuotas y rendir cuentas, estaban aterrorizados del gobierno central. ¿Qué podían pasar si se quedaban atrás? Entonces, empezaron a falsificar números. Y esto demostrará después que fue uno de los peores errores que la humanidad pudo haber cometido solo por el costo humano que significó. Bueno, falsificaron números ya, porque esto importa. Bueno, el comité central veía estos números, veía, oh, vamos súper bien, nos está quedando incluso hasta un surplus. Entonces, vamos a mostrar más poderío internacional aún y vamos a exportar aún más. ¿Por qué? Porque decían, bueno, la cuota interna ya está, lo cual en la realidad no era verdad. Y entonces encontraron que la cuota interna no estaba dando abasto y estaban empezando a exigir más. Entonces la cuota interna empezó a achicarse. ¿Por qué? Porque tomaron dentro de esa cuota interna y la empezaron a exportar. Y esto causó que la población empezara a morir de inanición. Porque no había comida. No había comida. ¿Por qué? Porque la cuota que ellos tenían, las raciones que ellos tenían de agricultura, la estaban exportando. Porque el Comité Central pensaba en que ellos ya tenían suficiente. Lo cual no era cosa, no era verdad. Se estima que murieron entre 15 y 55 millones de personas por inanición. 15, 55 es un... A la mente humana le cuesta entender números así. Más de muerte. Lo estimado en general lo ponen en 30 millones más o menos, pero si nos ponemos en una cifra maximalista de 55 millones de personas, es demasiado. Que no puedo dejar. Es demasiadas personas que murieron. Si nos ponemos en Chile, y esto fue en 1900, los años 60, fines 50, inicios 60. Nosotros recién hoy en Chile, 2026, siglo XXI, somos apenas 20 millones, si no incluso hasta puede ser un poco menos. Entonces, para recién imaginar la escala que fue esto, tienes que tenerte a ti, tiene que multiplicarse la población chilena 2,5 veces en esa cifra maximalista. Entonces, imagínate, estoy tú y un clon tuyo y uno más, dependiendo, muertos. Todos. Tú, todos los que conocen, toda la población chilena. Todos muertos. Fue una catástrofe. Una tragedia sin igual. Bueno, sacando esta tragedia, ¿qué ocurrió? El gran salto adelante demostró fue un fracaso rotundo, estrepitoso, un fracaso en todas sus letras. Si uno pone en un dog así, las letras así cuando uno habla normal, ponle Calibri 12, estoy hablando normal, la magnitud del fracaso es como si pusiera ahí en mayúscula y la letra fuera en tamaño 28.
De ese fracaso estamos hablando. Bueno, la productividad la productividad y la actividad industrial y agraria no se pudieron recuperar décadas después, recién a inicios de los 70. Bueno, esto debilitó a Mao profundamente. La teoría económica del maoísmo se vio debilitada. Terrible. Bueno, en consecuencia inmediata China tuvo problemas económicos. Listo, lo que decías antes. No se pudieron recuperar solo económicamente hasta a mediados y fines de la década de los 60. Yo no pienso por qué alguien hace esto. Bueno, Mao y el maoísmo eran profundamente ideológicos y son dos frentes que tenemos que tener. La profunda ideología que tenían, pero también la profunda paranoia. Ellos no querían depender de la Unión Soviética, querían ser autónomos, lo cual dentro de las corrientes marxistas socialistas podemos encontrar algunas que la comparten, otras no tanto, pero en esta paranoia y en esta búsqueda insensata de ser independientes, la Unión Soviética ocurre dentro de todo esto, incluso ocurre el quiebre con la Unión Soviética de relaciones diplomáticas. Entonces, algo menos ya tienen, no puedes ahora exportar a la Unión Soviética. Bueno, China estaba solo. No tenían a quién comerciar, no tenían desarrollo económico y se le murieron cuántos millones de personas. A Mao se le casi que se le acaba el crédito. Bueno, y establece la revolución cultural y esto finalmente lo sostiene el poder porque al final Mao pudo, al frente igual estuvo debilitadísimo, igual tenía control. Logró mantenerse el poder hasta que falleció en 1974, 76, perdónenme, no tengo la fecha exacta. Bueno, ¿qué ocurre frente a esto? Mao Zedong designa como su sucesor un maoísta leal de tomo y lobo, Hua Guangfeng. Él no es relevante porque al final él solo era un puente, no significó, y dentro de los rangos del Partido Comunista Chino aparece este personaje importantísimo para la historia moderna. Deng Xiaoping. ¿Quién es Deng Xiaoping? Era alguien que lentamente avanzó los rangos y era incluso hasta visto hasta contrarrevolucionario. Lo veían de derecha dentro del propio partido, dentro de los maoístas. Sin embargo, era un veterano de este, dentro de los que sobrevivieron la larga marcha. Entonces, él escala los rangos y llega al poder en 1978. Y Deng Xiaoping, la profunda diferencia con Mao Zedong y lo más relevante para esto, él era pragmático. Era profundamente realista y pragmático frente a los problemas. De hecho, incluso él lo describe como da igual, esto es una cita que él tiene, que una frase que dijo en 1960, también en pleno maoísmo y catástrofe del gran salto adelante. Da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Bueno, esto no habla de Deng Xiaoping, la persona y la ideología que tenía y su postura. ¿Por qué no importa esto? Bueno, ahora vamos a hablar de la economía y cómo esto se traduce. Todo esto de que el personaje de Deng Xiaoping se traduce frente a esto. Bueno, ¿qué hace Deng Xiaoping? Establece reformas profundamente influyentes. Deng Xiaoping frente podemos se puede incluso hasta calificar de capitalista en ciertos casos, porque las reformas de Deng Xiaoping abrieron el mercado chino, descolectivizó todo lo que había, las tierras agrícolas que primeramente había hecho Mao Zedong. Permitió que los granjeros, en vez de los gobiernos locales que se mostraron ineficientes, corruptos
y sumamente atemorizados del gobierno central controlaran la producción. Permitió, permitió que los granjeros locales, ellos, podían producir. Y esto aumentó sumamente la producción local. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Bueno, ¿qué hizo Deng Xiaoping? ¿Cuáles fueron sus reformas? Hablaba primero también de la descolectivización de las tierras, pero lo importante fue su apertura al mundo, al mercado internacional. Creó zonas económicas especiales, Shenzhen ahora, que es la cúspide de la tecnología y de las partes de informática. Permitió Deng Xiaoping crecer a China con estas reformas de índole capitalista. Frente a estas privatizaciones trajo inversión extranjera sin precedentes y creció China a un desarrollo económico inhumano, impensado, fantástico, de fantasía me refiero, que es incluso hasta difícil de comprender. Pero igual uno diría, bueno, pasó China de ser un capítulo de de socialista a capitalista. No es tan así, porque dentro de todo Deng Xiaoping era comunista, era todavía dentro del Partido Comunista Chino. Entonces todavía tenían su cierto sabor socialista. El Estado todavía controlaba, manejaba y planificaba, pero no al nivel que lo hacía dentro del maoísmo. El Estado regulaba, pero no controlaba la economía al nivel que lo hacía. Pero en términos económicos era así, bien capitalista, eso es verdad. Pero en términos políticos, no, absolutamente no. El control que tenía el Partido Comunista Chino sobre la población y el Estado todavía era total. ¿Esto en qué terminó? Bueno, la población china al tener esta prueba de liberalismo empezó a demandar más y la respuesta del Estado y del Partido Comunista Chino fue brutal, brutal. Ocurrió la masacre de Tiananmen Square. Bueno, frente a todo esto, las reformas de Deng Xiaoping trajeron lo que yo solo podría escribir como un capitalismo socialista, un socialismo capitalista o un capitalismo socialista. Puede sonar contradictorio para nuestra mente occidental que entiende como dos polos opuestos la Guerra Fría. Pero el modelo que estableció Deng Xiaoping, por más contradictorio que suene, funciona. Le ha funcionado muy bien a China. Si no es la potencia mundial ahora, lo va a ser. El declive de Estados Unidos, todos lo conocemos. El debate hoy no es si China llegará a ser o no la potencia mundial a futuro. El debate hoy es, ¿ya lo es o lo será? No hay duda de eso, que lo va a ser eventualmente. Entonces, este capitalismo socialista, o lo que nosotros podemos describir como un capitalismo de Estado disciplinado, es un baile entre el mercado privado y el Estado. Se complementan, se conjuntan y bailan para balancearse, para que funcionen. Bueno, Deng Xiaoping no duró para siempre. Al finalmente esta masacre de Tiananmen Square fue su caída, pero sus reformas persistieron. Y lo que para mí es el gran punto del desarrollo chino moderno actual. Y la reforma de Deng Xiaoping, China no sería lo que es hoy. Si hubiera traído Mao un sucesor y se hubiera establecido con la misma política, la misma ideología, pero importantemente sin el pragmatismo de Deng Xiaoping, China no sería la potencia que hoy. Tal vez sería rival. Claro, China sigue siendo geográficamente y demográficamente estúpidamente grande. Eso no te lo cuestiona nadie. Pero los niveles de desarrollo que China vive en el futuro.
Estados Unidos, su infraestructura decadente, no puede compararse con China. Todo esto gracias a los modelos que instaló Deng Xiaoping. Bueno, y así llegamos a la China de hoy. Dejamos atrás de acero en los patios de la casa de Mao, donde un campesino que no tenía idea de lo que estaba haciendo tenía que fundir su olla, su cuchillo, y los primeros experimentos capitalistas de Deng Xiaoping. Hoy tenemos frente a nosotros un gigante, un monstruo, un león que ya despertó. Pero la gran pregunta que nos convoca en este espacio no es solo cómo China se hizo rica también, sino cómo esta riqueza se traduce en poder territorial global y humano. Para entender esto, tenemos que dejar que de mirar la historia también. Tenemos que todo esto introducción, no es introducción, pero esta media hora de la que estaba hablando, tenemos que dejarlo un poco más atrás y ahora enfocarnos en esto. Tenemos que ponernos lentes de la geopolítica y la filosofía contemporánea y la forma en que el poder opera sobre nosotros. Vamos a desglosar este monstruo en tres dimensiones fundamentales. Primero, hablemos del sistema internacional. Internacionalmente, ¿qué pasó internacionalmente con China? Durante los años después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos era la potencia, era el rival que se quedó sin uno. Entonces se quedó solo, era la super hiper mega potencia, nadie podía competirle y era el líder, líder de la humanidad. Tenía, se sentía, se sentó, sentía y se sentó en el trono mundial como lo que decía, la única superpotencia hegemónica. Era un mundo unipolar. Nadie podía rivalizar a Estados Unidos. Bueno, pero esto se acabó eventualmente. Como argumenta magistralmente en la lista Cliff Kupchan, en su artículo de Bipolarity is Back, Why It Matters. Perdón por mi inglés, que lo entiendo bien, pero me cuesta hablarlo. Sacando eso, el artículo, el libro que saca Kupchan. Hemos vuelto a un mundo de dos polos, tal como lo fue la Unión Soviética y Estados Unidos desde 1948 con la doctrina Truman a la caída del muro de Berlín en el 1 de noviembre de 1989. O el 25 de diciembre de 1991, donde quieres poner finalmente el fin de la Guerra Fría, si la caída del muro de Berlín o la caída de la Unión Soviética. Eso ya es un debate histórico en el cual no nos vamos a meter. Bueno, ¿cómo llegamos a este polo? A esto, a esta bipolaridad. Bueno, el responsable directo, es el milagro económico chino que trajo Deng Xiaoping. Porque al final, las únicas palabras que pueden describir lo que hizo Deng Xiaoping con China y su economía es un milagro. Un milagro sin precedentes. Bueno, pero Kupcha nos advierte de algo vital. Esto no es una guerra fría 2.0 donde se van a luchar proxies y son dos ideologías opuestas. La Unión Soviética era un gigante militar, pero económicamente no era tan funcional, era un enano, porque históricamente Rusia nunca fue muy económicamente próspero, siempre su dominio vino desde la milicia. Su sistema era aislado, cerrado, y colapsó por eso, bajo su propio peso, porque se quedó sin nadie, sin aliados. El control que tenía sobre el bloque oriental y el pacto de Varsovia, cuando la Unión Soviética ya no los podía controlar, cayó. Y esto fue un efecto rebote que hizo que también cayera la Unión Soviética. Igual, de la misma forma que colapsó el Gran Salto Adelante. Colapsó bajo su propio peso porque no tenía la capacidad para soportar lo que tenían envisionado. Pero aquí es donde entra la magistralidad de Deng Xiaoping. Aprendió de esto. Aprendió que para mí es una problemática de la izquierda que la plaga y que es
la principal razón que la ha privado de liderar el mundo y gobernar. Su faccionalismo y su idea de perseguir siempre la ideología. La ideología está primero. Yo soy más de izquierda, por eso yo debería gobernar. No vamos a ceder nada. Que para mí eso nace con Lenin. Entonces, Deng Xiaoping miró esto y dijo, no, no podemos ser así, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando llegó Deng Xiaoping el estancamiento de la Unión Soviética ya era claro. Entonces ya vio que dónde iban las cosas. Entonces, este nuevo polo de China es infinitamente más resiliente a lo que alguna vez fue la Unión Soviética y peligroso, por consecuencia para el occidente, porque no está aislado. Todo lo contrario, está hiperconectado. La Unión Soviética buscaba dominar el mundo frente a la ideología, la revolución, como decía Castro, internacional. China no. China sabe que eso ya fracasó y es sumamente difícil competir ante eso. Pero ¿qué está antes de todo en este mundo? El dinero, la renta, el sistema capitalista ganó. Entonces, ¿cómo generamos dominar el mundo? Bajo sus propias reglas, bajo su propio sistema, mediante la economía. Y China en eso ha triunfado magistralmente sobre Estados Unidos. China hoy, como compite dentro de este sistema capitalista, es el principal socio comercial de más de 120 países. 120. Las Naciones Unidas reconoce 193, 94 dependiendo cuál es tu postura frente a Palestina. 120 son el principal socio económico de China. Y esto no era así antes. Antes era Estados Unidos. Ellos eran la potencia industrial económica que movían el mundo. Ahora lo es China. Su principio, el territorio y poder económico que ha ganado China es gracias a la declive y de retroceso de Estados Unidos frente a esto. Entonces, ¿qué produce esto? La economía global tiene una dependencia estructural de las cadenas de suministro chinas. Sin más, con la revolución que tenemos ahora con la inteligencia artificial y los data centers, todo se hace en China ahí. Ha habido un intento de que se cambie la producción a Vietnam, pero todavía no se puede competir frente a China. El avance tecnológico y el New Green Deal para superar toda esta problemática creciente del cambio climático, para hacer una transición energética, ¿quién es el líder? Es China. No me acuerdo el porcentaje ahora bien, pero era cercano al 90% de la producción total de paneles solares. Entonces, económicamente el mundo depende de China. Entonces, ¿qué hace esto? Estados Unidos y China son rivales estratégicos, pero sus profundas, pero sus economías están profundamente entrelazadas. China depende de Estados Unidos depende de China. ¿Por qué? Porque China le vende a Estados Unidos y Estados Unidos compra de China. Entonces, si uno desaparece, puta, Estados Unidos, pucha, perdón mi lenguaje. Pucha, Estados Unidos no tiene a quién comprarle. Y si desaparece Estados Unidos, China no tiene a quién venderle la inmediatez. Kupchan subraya que esta interdependencia hace que el nuevo orden bipolar sea mucho más complejo y completo, por consecuencia, de gestionar. China no quiere destruir el mercado global, no le conviene. Como si querían los soviéticos, que era tener un dominio de, de supremacía de su sistema. Querían destruir el modelo capitalista para sustituirlo con socialista. China no. China no. China quiere dominarlo, sí, pero no quiere destruirlo. Él quiere poner las reglas, no quiere iniciar desde cero. El poder que emana China no solo está en sus misiles balísticos, emana en su capacidad para asfixiar y potenciar la economía mundial. Ahora, esta expansión económica monstruosa no ocurre en el vacío, ocurre en el espacio del territorio físico, como todo, al fin y al cabo. Y aquí es donde la economía china da de frente con la geografía. Como plantea Robert Kaplan en su libro La venganza de la geografía, los mapas condicionan inexorablemente el destino de las naciones.
Pensemos esto geográficamente. El milagro económico de Deng Xiaoping transformó a China en la fábrica del mundo. Pero una fábrica necesita dos cosas para no quebrar. Materias primas, que entren para lograr desarrollarlas, y rutas seguras para los productos salgan. China frente a esto tiene un problema geográfico histórico incluso. Está rodeada por potencias rivales y, que, y mares controlados históricamente por Estados Unidos. A su sur tiene a India, a su norte tiene a Rusia, a su este tiene a Japón, al mar tiene a Estados Unidos. Si quiere ir más allá está el Tíbet. Entonces el Heartland chino está igual aislado. Entonces Kaplan nos explica que China actúa movida por un imperativo geográfico de supervivencia. No se expande por ambición imperial como lo fue Reino Unido, Alemania o Francia en su época del siglo XVIII, XIX y XX. Se expande porque su economía colapsaría si la asfixiaran territorialmente. Por eso vemos la agresiva militarización del mar de China, de South China Sea. Entonces, Beijing necesita asegurar sus líneas de suministro marítimo. Necesita construir islas artificiales y proyectar su poder naval para que nadie pueda bloquear su comercio. Porque al final, si logran bloquear eso, China no puede tener el poder que China desea. Esto se conecta directamente con su mayor proyecto geopolítico, la iniciativa de la franja y de la ruta, la nueva ruta de la seda. Al construir puentes en Sri Lanka, ferrocarriles en África y carreteras en Asia Central, China está redibujando el mapa global para escapar de este cerco marítimo occidental que tiene en su costa del Océano Pacífico, que además si está la mitad no puede por el problema de Taiwán, que eso es un problema mucho más amplio que desafortunadamente no nos dará el tiempo de desarrollar un poco más. Entonces, según la visión de Kaplan, la geografía china obliga a extender sus tentáculos de infraestructura por toda Eurasia. El poder económico de Deng Xiaoping dotó a China de los recursos para finalmente lograr este problema que había atormentado a China durante siglos y siglos. Entonces, como diría Kaplan, vengar su propia geografía asegura su supervivencia durante el siglo XXI. Y es lo que nosotros hoy estamos viviendo, al fin y al cabo. Pero esta proyección de poder hacia el exterior no sirve nada si el Estado no controla el frente interno. ¿Cómo gobierna el Partido Comunista chino a más de 1.400, 1.500 millones de personas que sostienen esta economía? ¿Cómo logras manejar esa inmensidad de población? Acá está una reflexión más profunda que quiero hacer, y perturbadora también en ambas partes, de la mano del filósofo surcoreano Byung-Chul Han y su obra psicopolítica. Recordemos la época de Mao y el gran salto adelante. Este era un sistema basado en lo que Foucault llamaba la biopolítica y el poder disciplinado, que después Deng Xiaoping aplicó también. Mao controlaba los cuerpos de los campesinos, lo obligaba físicamente a ir a las comunas, le imponía cuotas bajo amenaza de muerte y los vigilaba con el temor para que producieran. Pero Han nos dice que el poder bajo amenaza, el poder disciplinado enfrenta un poder insalvable, lo que él llama el dilema de Foucault. La represión y la coerción física terminan bloqueando la producción. Un esclavo asustado no innova, no consume y no produce. Y esto fue finalmente lo que produjo el fracaso, que fue el gran salto adelante.
el acero inservible es la gran muestra de esto. El poder disciplinado es ineficiente económicamente. Deng Xiaoping y sus sucesores entendieron este dilema bastante bien. Yo te diría que son los que mejor han entendido y es lo que está sufriendo el declive de Estados Unidos ahora. Se dieron cuenta que para ser superpotencia, como lo describe Kupchan, necesitaban una población que produjera voluntariamente, que consumiera ferozmente, que fuera libre en el mercado, pero sin perder el poder político. Necesitaban esta libertad a a escala humana, escala uno a uno. ¿Por qué? Por lo que nos habla Byung-Chul Han. No van a producir, va a estancarse sin bajo la amenaza. El claro ejemplo es la Unión Soviética. Pero para el Partido Comunista Chino es imperativo tener el control político. Es aquí donde nace lo que Han describe como el poder inteligente. La China de hoy ya no te obliga con un fusil acá a la sien a la cabeza, te seduce. El Estado chino utiliza el Big Data, los algoritmos, la tecnología para ejercer un poder psicológico. El mejor ejemplo en el sistema de crédito social. Ahí se ve cómo China ejerce un poder inteligente sobre su población. El gobierno rastrea lo que compras, lo que publicas, si te cruzas con alguien, si cruzas luz roja o luz verde, con quién hablas todo. Si eres un buen ciudadano, el sistema te premia. Préstamos más baratos, visas para viajes, incluso podría, en un caso más extremo, bajarte los impuestos. Si eres un mal ciudadano, no puedes comprar un boleto de tren. Entonces, este es el poder inteligente aplicado en China. El poder inteligente de que nos habla la Byung-Chul Han no opera desde la prohibición, sino desde la permisividad. El ciudadano chino moderno se siente libre porque puede consumir, emprender, volverse millonario y todo lo que queráis. Pero bajo esa misma libertad de consumo, entrega todos sus datos. Le entrega todo la data de cómo se comporta el Estado. Ya no hay resistencia al poder porque el poder se ha vuelto invisible. El capitalismo de Estado chino, el capitalismo disciplinado, ha perfeccionado la psicología y la psicopolítica. Ya no necesitan encerrarte en tu cuerpo y obligarte a ir a un campo a producir acero a punta de pistola y espada. Porque han logrado formatear tu mente para que logra, logras someterte voluntariamente al sistema. Para cerrar este análisis, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo entendemos la visión económica y de poder de China hoy? La respuesta es que estamos presenciando la maquinaria estatal más sofisticada de la historia de la especie humana. A partir de las cenizas del fracaso de Mao Zedong y el gran salto adelante, China construyó una economía capitalista de Estado que hoy posiciona como el segundo gran polo al poder mundial, reconfigurando la estructura internacional y confirmando el retorno a la bipolaridad que plantea Kupchan y que uno pensaba que está muerta con la Unión Soviética. Una potencia que utiliza su inmensa riqueza para modificar su propia geografía. Algo pocas veces, pocas veces visto en la historia. Y asegura su dominio territorial, tal como advierte Kaplan. Pero por sobre todo, un imperio ha resuelto el gran dilema del control social, evolucionando hacia un
poder inteligente y psicopolítico de los que nos advierte, que nos habla y nos advierte Byung-Chul Han, donde la libertad de mercado es real, técnicamente eres libre, pero el control absoluto todavía lo tiene el Estado. Y ya no son enemigos, como previamente sí se creía, sino son aliados perfectos. El mundo cambió y las reglas del juego también se escriben en mandarín ahora, gracias a esto. Para concluir, que ya me he explayado más de lo que debería, podemos ver cómo y explicar el ascenso de China de diferentes frentes, histórico, de personalismo y del poder. China hoy es la potencia del mundo. China hoy dicta lo que hacen el resto de naciones, porque dependemos de China. Los problemas que hoy persiguen a Estados Unidos no son tan internacionalmente, son internos. El sistema bipartidista que tiene Estados Unidos ahora mismo está generando una de las crisis más profundas de su historia. Y China esto ya lo dominó. Entonces, ¿qué le queda dominar? Lo que le queda a Estados Unidos, que es internacionalmente las rutas de mercado, el poder marítimo. El Estado de China va a dominar el mundo. Eso para mí está claro. ¿Por qué? China ahora mismo tiene el poder necesario para hacerlo. ¿Y de dónde nació este poder económicamente? Con Deng Xiaoping. Y de cierta forma Mao Zedong, ¿por qué? Mao Zedong impulsó esto. Sin Mao no existe un Deng Xiaoping. Sin el fracaso del gran salto adelante no existe esta apertura y esta política pragmática realista de Deng Xiaoping. China hoy es la potencia. Lo he repetido tantas veces que ya parezco disco rayado. Pero es que es la potencia y de verdad todo esto nace por dos personas. Una influyendo a la otra. Mao Zedong y Deng Xiaoping. Entonces, ¿cómo mira China la economía? Gracias por escuchar y ver.